Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando a la conferencia de hoy día, la número 39 ya de esta fase A. Estamos en un día Nublado. más bien invernal, otoñal, medio frío, nublado, un poco frío, pero igual estamos acá, a la intemperie, donde tenemos la mejor señal y nos acompaña la madre natura. Vamos a ver entonces hoy día el tema número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Es una conferencia, digamos, que tiene estos dos temas porque en el fondo los dos temas están íntimamente relacionados. El juicio a los demás se debe precisamente a la identificación. ¿Qué es la identificación? Primero, ¿qué significa cuando uno dice la no identificación? ¿Qué significa identificarse con las cosas? ¿Y por qué no hay que identificarse? ¿Y quién se identifica? Eso es lo que tenemos que empezar a reflexionar. Cuando hablamos de identificación, en el fondo es una forma de decir cómo la conciencia se duerme. En todo proceso de identificación hay una fascinación. Está el sueño de la conciencia. El sueño de la conciencia tiene procesos graduales, que es la identificación, luego se pasa a la fascinación y luego al sueño. O sea, el punto de partida del sueño de la conciencia es la identificación. La identificación es el nexo equivocado que la persona establece con las cosas, con las situaciones, con los eventos, o con los sentimientos, o con los pensamientos. Es como cuando uno valora en demasía algo que no tiene un valor tal. Entonces, ese vínculo errado, errático, falso que uno establece con las cosas del diario vivir es lo que nosotros llamamos la identificación. La identificación se puede dar con muchas cosas. Uno se puede identificar, por ejemplo, con una prenda de ropa, de moda, que le gustó y se fascinó, Una persona. con una persona del sexo opuesto, que le gustó su figura, sus piernas, su forma de ser, sus ojos, cómo se pinta las uñas. O también negativamente, por ejemplo, me enojé con alguien. O negativamente. Me identifiqué con lo que la persona dijo y me enojé con ella, ya me enrabié, me salió la ira, o me identifiqué con mis emociones negativas, o me identifiqué con mi sufrimiento, con mi estado actual, con mi condición, ¿ya? Y puedo caer en estados de depresión. La depresión, por ejemplo, es 100% producto de una identificación. Claro, con algo que me fue mal, o me trataron mal. Claro, O no resultaron las cosas. o con un sufrimiento, se me murió una persona y no lo podía superar, una pérdida. Podemos identificarnos con una pérdida, con un sufrimiento, y estar ahí constantemente sufriendo, o podemos identificarnos con un triunfo, y nos enorgullecemos, nos sentimos superiores a los demás. Entonces, tanto el sufrimiento como la alegría pueden ocasionar la identificación. Entonces, lo importante es aprender a no identificarnos con las cosas de la vida diaria. Es fundamental. Mientras la persona aprenda a no identificarse con las cosas de la vida diaria, va a ir logrando que la conciencia haga la tarea que tiene que hacer. Uno se identifica con las cosas de la vida diaria porque pierde el contacto con su ser. ¿En qué sentido? No se autoobserva, se olvidó de sí mismo. Cuando la persona se olvida de sí mismo, se olvida de que lo único importante en la existencia es el ser y que la razón de ser del ser es el mismo ser, que uno está aquí para autorrealizar a su ser, que el ser es lo único que no pasa, que el ser es lo único que continúa después de la muerte, que el ser es lo único por lo cual nosotros tenemos que cumplir una tremenda labor. Si se olvida de eso, entonces se identifica. Cada proceso de identificación, entonces, viene ocasionando una desvinculación con el ser. Y cuando uno se olvida de su ser, el ser se olvida de uno. Porque no se establece el vínculo. Entonces, la no identificación con las cosas de la vida diaria es fundamental entrar en una etapa de, dijéramos, reflexionar. ¿Con qué me identifico? ¿Qué cosas me tienen más identificado?
con qué cosas fácilmente yo me identifico, qué cosas yo le doy un valor desmedido, o de qué cosas me olvido, qué cosas me hacen sufrir. Entonces así vamos a ir comprendiendo en el fondo que la identificación es el inicio del sueño de la conciencia. La identificación entonces establece un vínculo errado con, El mundo exterior. con el mundo exterior o con el mundo interior. Con lo que ocurre, claro, como dijiste, era como una reacción desmedida. Claro, Uno se olvida de la parte divina de uno que mora en el interior de uno, que va trasciende todo. Independiente de lo que ocurre, que haya guerra o de que esté todo bonito. pase lo que pase, la situación inclusive actual del mundo con la pandemia y todo, que esta cosa puede mejorarse o se puede empeorar. ¿Y qué es lo que va a quedar en el fondo? Va a quedar el ser. Todo esto es parte también del autoconocimiento, todo esto es parte de los diferentes escenarios que el ser quiere que nosotros vivamos para aprender a manejar la conciencia. En el fondo, los procesos del camino, del autoconocimiento, del conocimiento de sí mismo, es aprender a salir airoso en las diferentes circunstancias de la vida. Y el que no sale airoso de las diferentes circunstancias de la vida es porque se identificó con determinadas situaciones. ¿Ya? Esas identificaciones con las situaciones de la vida se dan por inmadurez. ¿Ya? Hay una inmadurez de la conciencia. Hay una inmadurez, hay una incomprensión del trabajo psicológico. Entonces, como no se tiene todavía la capacidad de descubrir, de darse cuenta, como se va perdiendo esa capacidad de autoobservarse, entonces la persona se identifica. ¿Ya? La identificación es como el velo que pone el yo psicológico en nosotros mismos para hacernos dormir la conciencia. Porque esa es la tarea del ego. El yo tiene su función también. Y la tarea del ego es precisamente dormirnos. Y la tarea nuestra de la conciencia es despertar. Entonces ahí está la lucha. El yo que quiere que nos identifiquemos y nosotros que tenemos que luchar contra los procesos de la identificación. O sea, en el fondo es como que el ego nos pone pensamientos, sentimientos, ideas, y nosotros le creemos. Como, soy el mejor de todos en esto. O todo lo contrario, lo hice súper mal. O cualquier pensamiento y uno le cree. Al momento de creer que eso es real, me identifico y me duermo. Exactamente. Sin reflexionar de que hay algo mucho más allá, como dices tú, que es más allá del tiempo y que es lo único real. Claro, claro. El ego utiliza los 5 centros de la máquina humana. El ego coloca instinto, coloca impulsos sexuales, coloca emociones, coloca pensamientos, coloca intenciones, movimientos, ¿ya? Va a utilizar procesos de la imaginación mecánica, diferentes cosas para que uno se identifique, para que uno se duerma, para que uno se olvide de sí mismo. Y al olvidarse de sí mismo se olvida de su ser y la persona entonces no se autoobserva y termina dormido. Entonces es amplia la identificación. La identificación se da en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Un profesional exitoso, ¿estará identificado en su profesión? Por supuesto. Una persona llena de títulos atrás, ¿verdad? Ahí, que es muy famoso, está súper identificado. Un cantante de cine. Un cantante está súper identificado con sus procesos, su voz, y fascina a las personas. O sea, es como dormido y ayuda a dormir a la gente. Exactamente, es un dormilandia. Si está dormido él y duerme a las demás personas. Decía que antiguamente a los actores les cortaban las orejas. Las orejas para no claro, para identificarlos. Y no mirarlos. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo el actor lamentablemente va desarrollando todo este proceso de careta, pues. ¿Ya? Va desarrollando el proceso de las diferentes personalidades, que es capaz de representar a un personaje como una careta, como en su personalidad, a una persona violenta y también a una persona tímida, entonces como es que es capaz de manejar todos estos diferentes procesos de personalidades. Y resulta que nosotros lo que tenemos que aprender es todo lo contrario, es a luchar contra eso.
y permitir la libre expresión del ser. No hacer de la vida una cosa posera o fingida. Eso es lo que hace un actor, como un actor como que posa, como que finge llorar. Está fingiendo. Y uno que lo ve dice, oh, está llorando. Se identifica, claro. Claro, ¿me entiendes? Ya. Entonces, la identificación es importantísima entenderla, cómo se da en diferentes cosas de la vida. Desde lo más mínimo hasta lo más grotesco. Y hay que estar atento. Entonces, la forma de luchar contra la identificación es indudablemente la autoobservación. Cuando la persona se autoobserva y descubre su movimiento, digamos, que lo llevan a la identificación, entonces va a lograr salir de ahí. Y ahí es donde descubre la manifestación de un defecto, tiene que pedirle, madre mía, elimina este defecto. Madre mía, mátame este defecto. Madre mía, saca de mí este yo. ¿Ya? Pedirle así, con energía, con fuerza, como ordenando a la madre, pero desde el corazón. No es una súplica mediocre, no es una súplica que uno dijera, pucha, si es que quieres, pucha madre, ¿podría usted, si tuviera la amabilidad de...? No, tiene que ser una orden imperativa, pero desde el corazón y desde el amor y desde la convicción de querer lograr esa transformación íntima. Porque a veces hacemos esta petición, pero creemos que como que no hubiera resultado. Claro. En ese caso son los mismos egos. Los mismos yoes. Ponen esos pensamientos de que hoy no está resultando. Esto no resulta, esto no funciona. Pero si uno persevera. Y si uno investigara los mundos internos, se daría cuenta que en el momento en que uno le pide a la Madre Divina, el yo, parte del yo muere, parte del yo es desintegrado. La Madre Divina va a actuar en función directa, proporcional a la capacidad de comprensión que uno tiene del defecto. Y de la convicción con que uno pide esa muerte. Entonces, a mayor comprensión y a mayor convicción y a mayor anhelo profundo del alma, del ser, de querer morir, hay muerte. Y no importa lo que yo haya hecho. No importa. O lo que yo haya sido. No importa. O si yo fui súper mentiroso. Ni lo que te hayan hecho. No importa lo que no me importa, haya pasado. No importa lo que haya pasado. La persona puede haber sido hasta un asesino. Un ladrón. Un violador. O la podrían haber violado a ella o a él. No importa, puede tener. No importa lo que uno haya pasado. Uno sufre tanto que piensa que no puede salir de ahí y está como claro. un hoyo profundo, un sufrimiento así terrible. No importa. Eso no importa. Cuando uno está en ese sufrimiento tan terrible es porque se ha olvidado de su ser. Sí, pues. Exactamente. Es un alejamiento del ser. ¿O usted cree que el ser no podría usted sacarlo de donde esté? Nuestra divinidad. Claro, debería tener. De donde sea, si lo merece. Y ese merecimiento, ¿qué significa? Una profunda convicción de anhelar, cambiar y salir de ahí. Y si hay deudas kármicas que hay que pagar, bueno, las pagamos. ¿Y cómo se pagan las deudas kármicas? Con trabajo, con sacrificio o con dolor, pero se paga. La idea es transformarse, la idea es cumplir con el verdadero deber de la autorrealización íntima del ser, que es el único objetivo por el cual uno vale la pena vivir. ¿Ya? Entonces, esa es la identificación. La identificación, entonces, es olvidarse uno de su ser. Y uno constantemente se está olvidando de su ser. Y se está identificando con esto. Y en el momento en que se identifica uno con algo, inmediatamente se le apaga la capacidad de la autopercepción de sí mismo. Un maestro nunca se olvida de sí mismo, no se identifica con nada. Por ejemplo, el dinero en el suelo. Uno va caminando por la calle y ve un billete grande, aquí en Chile, el billete más grande, 20.000 pesos. Si uno no se identifica con el dinero, no recoge nada. Pasa por encima de ese dinero, además que no le pertenece. En el momento en que lo coge está robando. Pero si uno se identifica y dice, ¡oh, justo que, gracias Dios, me faltaban 20.000 para comprarme eso, para pagar el arriendo, para lo que sea! Y lo recoge, se identificó y no pasó la prueba. Las pruebas son para ver qué nivel de identificación uno tiene con las personas, con las cosas, con las situaciones. Todos constantemente lo están probando a uno, en todo. Cuando va en el camino ya, o cuando quiere caminar de regreso al absoluto, al ser,
lo van a probar. Y le van a probar su grado de identificación o su grado que tiene de manejo de la conciencia, de ser capaz de discernir y de comprender y de pasar las pruebas. Entonces la identificación, entender la identificación como punto de partida del sueño de la conciencia es fundamental. Recuerden, identificación, fascinación y sueño. Entonces, si la conciencia está dormida, ¿dónde hay que detenerla? En el punto inicial del sueño, que es la identificación. Como digo, Hoy que soy bueno yo, ¿eh? ¿Ah? qué bonito momento estoy pasando. Claro, hoy Un no, día esa muy persona que es fantástica. Por ejemplo, los adulterios. ¿Cuántos adulterios una persona que adultera? Se identifica, es casado y se identifica con otra dama. Y la agrada, no sé, tiene cosas que su esposa a lo mejor no tiene y se identifica con esta y termina adulterando. ¿Por qué comenzó ese adulterio? ¿Por un pensamiento? Por una identificación con la persona. Se identificó con la persona del sexo opuesto. Entonces todo es identificación. Si uno lo detiene en la identificación, se autoobserva inmediatamente y descubre y comprende, oye, pero yo tengo a mi esposa, porque no tengo que estar mirando para el lado. Y eso es adulterio. En el momento de adulterar, inmediatamente mi trabajo íntimo se viene al suelo. Un verdadero revolucionario prefiere la muerte antes del adulterio. Porque sabe que en el momento en que adultera, significa para él su muerte en el trabajo psicológico. Regresa, pierde mucho, por ejemplo. Pero eso nace de una reflexión. Si no está esa comprensión y si no está esa reflexión, si no está esa capacidad crítica de darse cuenta de su propio error, entonces termina identificado y termina en adulterio, en golpiza, en enojo, en rabia, en crítica, etcétera, lo que sea. ¿Ya? Entonces, fundamental entender los procesos de la identificación de la conciencia para eliminar. No sé si hay alguna pregunta sobre la primera parte. La no identificación con las cosas del diario vivir. No, solo alguien pregunta cuál es el secreto o el mejor consejo para el autoconocimiento profundo. La autoobservación. La autoobservación es el mejor secreto para puede ser el punto de partida del trabajo interior. Si la persona, si no hace eso, si no hace nada, no está haciendo nada. No hay como una fórmula mágica. No hay ninguna varita mágica. Eso, así como algo mágico. No. Solo la autoobservación. O sea, fundamentalmente. O sea, la autoobservación me refería, la reflexión. De ahí nace. Porque cuando la persona se autoobserva y descubre dentro de sí, entonces va comprendiendo y ahí va trabajando y ahí va eliminando con la Madre Divina. ¿Ya? La autoobservación es el primer punto de la observación del defecto. El segundo punto es la comprensión del defecto, darse cuenta que es una entidad psicológica, y el tercero es la desintegración con la Madre Divina. ¿Ya? Pero ¿cómo partió todo? Con la identificación del defecto. Pero como yo me identifico con las cosas del yo, no logro a la conciencia que identifique al yo que quiere identificarnos. Parece un trabalengua, pero no lo es. ¿Ya? Entonces es importante eso. Y la segunda parte es ¿por qué juzgamos a los demás? La persona que se identifica va a terminar juzgando a los demás. La identificación es olvidarse de nuestro propio ser. Y el juzgar es olvidarse del ser de la otra persona. Entonces existe este proceso de olvido de sí mismo desde la conciencia y desde el ser interior, y de olvido de la conciencia de la otra persona. Porque criticamos un determinado defecto. Cada defecto que uno critica en otra persona es una trampa que el yo pone. El yo pone la crítica para evitar la autocrítica. En el momento en que uno critica a una persona, inmediatamente está inhibiendo la potencialidad o la capacidad que tiene esa persona de criticarse a sí mismo. Porque se olvida de sí. La identificación y la crítica son dos herramientas que tiene el yo para impedir que uno avance interiormente.
Nosotros vemos proyectados nuestros propios defectos en los demás. Y para evitar que el ego que el ego sea descubierto, para evitar que la conciencia descubra, entonces el yo nos hace criticar a los demás. Es una trampa. Es una trampa. Otra más. Una más del yo. Y es importante reflexionarla. Porque una cosa es escucharla, que se lo digan a uno, Suena bonito. que suena bonito, que sí, tal vez. En la práctica, claro. Pero la otra cosa es una reflexión en la cual uno chuta. A ver, yo critico a una determinada persona. Bueno, ¿por qué la critico? ¿No tendré yo ese mismo defecto? En el momento en que uno critica a alguien, inmediatamente desde el punto de vista de la conciencia, se pone como supuestamente sobre esa persona. Se siente superior. O sea, mira, el compadre, él es ladrón. Mira lo que hizo, se robó eso. Estoy criticando. ¿No robaré? ¿No tendré el yo ladrón dentro de mí? Sería perfecto. Claro. ¿Nunca he robado en mi vida? Claro, y aunque fuese un maestro autorrealizado, no criticaría a otras porque él respetaría el libre albedrío de otros. No diría nada. Por Profundo supuesto. silencio. Por supuesto. Aceptaría que cada persona tiene su proceso de aprendizaje. Su camino. A lo Eso. mejor el ser de esa persona lo tiene aprendiendo del yo del robo. Claro, en sus 324.000 existencias de humano y tiene distintas existencias y Ujú. puede que vaya por el camino del bien, como que no. Claro, a lo mejor el ser de esa persona quiere que la esencia aprenda de las consecuencias kármicas del hurto, del robo. Listo. Y listo, está bien, parte del camino. Esta existencia le tocó ser un monrero, un ladrón, un usurpador, para aprender. Después cuando sea juzgado y cuando tenga todo su proceso de los 3 juicios que vimos en la conferencia, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, ¿verdad? Y cuando venga el proceso retrospectivo y vaya haciendo ese estudio de su propia existencia y vaya descubriendo y viendo a través de la conciencia todos los robos que hizo y cuáles fueron las consecuencias, va a aprender, ¿o no? Sí, pues. Entonces nosotros no, la verdad es que uno no tiene que juzgar a nadie. No, tampoco, claro, ¿sabes? No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma vara que mides seréis medidos. Entonces, así como uno juzga y critica a las demás personas, así también nos van a juzgar y a criticar en los mundos internos, los maestros. Pero si uno aprende a controlar su lengua interior, ¿ya? Que eso es lo importante. Lo importante en estos estudios es cómo nos tratamos nosotros unos a otros interiormente. Porque a lo mejor yo sonrío a alguien, ¿verdad? Le pongo cara bonita, pero por dentro lo trato muy mal. La lengua interior. Eso es lo importante. Es cómo manejamos nuestra lengua interior entre nosotros mismos. Eso es lo que importa. El trato que nosotros tenemos, no solamente físico, sino también el trato que nosotros tenemos desde el punto de vista interno hacia las demás personas. ¿Ya? Entonces, cada vez que uno critica a alguien, lo apunta, acuérdense que hay 3 dedos que lo apuntan a uno. Que son las 3 fuerzas. Que lo están ahí a uno diciendo, pero eso mismo lo tienes tú, pero potencializado 3 veces más. Y además, como uno proyecta su propio defecto en los demás y lo critica en los demás para no permitir verlo en uno mismo, entonces no permite que la conciencia lo perciba en uno mismo. Entonces es una trampa. Pero hay que reflexionarlo. Tiene que pasar a través de un proceso de introspección personal. Tiene que uno descubrirse a sí mismo en el momento de la crítica para escucharse a sí mismo y darse cuenta y ahí pedirle a la madre Ina que lo elimine. En vez de criticar a una persona que es ebria, borracha, alcohólica, uno debería decir, ahí estoy yo. Ahí está mi yo alcohólico, mi yo borracho. En vez de criticar a un ladrón, decir, ahí está mi yo ladrón. O sea, ver su propio defecto reflejado en las demás personas. Por eso que está la intención de querer criticarlo. Porque ese mismo defecto nosotros lo tenemos. Recordemos que nosotros tenemos el 100% de los defectos psicológicos.
Todos. Todos los yoes que se pueda imaginar. Uno, todos los yoes que pueblan la faz de la tierra, en todos los seres humanos los tenemos nosotros también. En mayor o menor grado. Entonces, no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conocer a los demás? Mucho menos vamos a poder conocer perfectamente a las demás personas si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Como no nos conocemos a nosotros mismos, proyectamos nuestros errores en las demás personas, nuestros defectos. Al proyectar nuestros defectos los criticamos. Y al criticar inhibimos la capacidad de la autocrítica. Uno debiera juzgarse a sí mismo con vara de hierro, a sí mismo, despiadadamente. Es la única forma de poder salir del proceso de la identificación, del proceso de malla o ilusión. Es la única forma de poder derrotar al yo. Mientras estemos en este proceso de ver la paja en el ojo ajeno, ¿ya? Y no tener la capacidad de percibir y darnos cuenta que ese mismo defecto también lo tenemos, que por algo, internamente, algo nos impulsa a hablar mal de las demás personas. Cada vez que uno habla mal de alguien, en el fondo se gana un enemigo. ¿O no? Cuando yo hablo mal de alguien, inmediatamente esa persona en los mundos internos, ¿cómo es? ¿Qué es? Mi enemigo. Los yoes de esa persona pelean con mis yoes. Y viene la antipatía. Y a veces lo siente telepáticamente. Por supuesto, porque el yo utiliza la telepatía. Entonces, aunque a lo mejor no dije nada, pero por dentro me cae bomba o no lo puedo ver, entonces eso se percibe. ¿Ah? Entonces, en vez de ganarnos un compañero de camino, una posibilidad de establecer una buena relación con alguien, nos ganamos un enemigo. Y me olvido del ser de la persona. La verdad es que uno tendría que aprender a no hablar nada malo de nadie. Nunca. Y eso cuesta. Porque la tendencia nuestra es hablar mal de los demás. Con suma facilidad. Porque eso a nosotros nos coloca en un pedestal de jueces o en un pedestal de superioridad. Nos sentimos superior a los demás o creemos con esa crítica, creemos que nosotros no tenemos ese defecto y sin embargo sí lo tenemos. Y esto lo podemos tener más grande todavía, pero no se ha manifestado con toda su expresión, pero está ahí. Por eso que juzgamos. Entonces la no identificación con la cosa de la vida diaria y el juzgar a los demás son fundamentales. Aprender a no identificarse y aprender a no juzgar a nadie para poder avanzar en el camino. Si uno se identifica y está juzgando, esos dos actos que uno lo hace con suma facilidad son dos actos que nos van a impedir liberar la conciencia. Es importante eso, reflexionarlo. Son trampas, y hasta de repente son cosas muy pequeñas, son cosas de las cuales uno no había reflexionado, pero sí, ahí está. Logrando eso, aprendiendo a no identificarse y aprendiendo a no juzgar a nadie ni a criticar a nadie, indudablemente le damos la capacidad a la conciencia para que dirija todo eso hacia el mundo interior, que es el mundo al cual nosotros tenemos que trabajar. Nosotros aquí no vinimos a cambiar a nadie. ¿O sí? ¿Alguien vino a cambiar a la mamá, al papá, al hijo? No se puede, además que no se puede. Uno vino a cambiarse a sí mismo. Cuando deja de identificarse y deja de criticar o de juzgar a los demás, entonces la conciencia empieza a mirar el verdadero mundo que debe modificar, que es el mundo interior propio. Y ahí comienza a avanzar. Eso, no sé si hay preguntas. Escuchar, entender, reflexionar, comprender, decidir. Cuando nos observamos juzgando, aun cuando nos lleve años comprender. Claro, hay que observarse juzgando.
yo siento, hoy estoy jugando a alguien, aunque sea mentalmente, ahí uno le pide madre Claro, pensamiento. sí, pues, sí, sí. Y, 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 y- y cuando uno quiere jugar a un drogadicto, o este drogadicto, mira cómo está fumando ahí, como no sé, lo quiere criticar en ese instante, inmediatamente uno puede trabajar en ese instante a su yo drogadicto. O los políticos. Madre mía, saca de mí este yo drogadicto, Mm. que es el yo drogadicto mío que escondiéndose u ocultándose critica al otro para que no sea percibido uno, ¿me entiendes? Entonces está presente. ¿Quién es el que critica al drogadicto? Mi propio yo drogadicto. Por lo tanto, en el momento que yo estoy criticando a un drogadicto, puedo pedirle a la madre mía, elimíname este yo drogadicto, el mío. Entonces, en vez de criticar, elimino. A los políticos, ladrones, uno dice, Dice, no, "Hoy que son ladrones, no, que estos son políticos, mentirosos". mentirosos, ladrones, elimíname a mi yo ladrón, elimíname a mi yo mentiroso. ¿O acaso uno no tiene esos Aprovechador. yoes? Claro. ¿Ah? Uno, y claro, uno dice, no, que estos políticos ladrones, pero ¿qué hubiera pasado si nosotros, Desalmados. qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos también estado ahí y hubiéramos sido políticos? El sistema está corrupto, probablemente nos hubiese pasado. Estaríamos igual, a lo mejor. Entonces, la ocasión en realidad muestra los yoes que tienes dentro. Entonces, no hay que criticar. ¿Mm? ¿Más preguntas? No hay más consultas. Eso es, amigos, amigas. Gracias por la asistencia, por la paciencia que nos han tenido y esperamos que les haya servido esta conferencia. Dudas que quieran hacer, siempre pueden hacerlas. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima.